¿Has escuchado hablar acerca de las dispensaciones? ¿Sabes qué son y cuántas son? Bueno, en este video te voy a hablar acerca de ellas. Para comenzar, las dispensaciones son periodos de tiempo en los cuales se ha dividido la historia de la humanidad, basados en lo que nos narra la palabra de Dios. En estos tiempos han sido desiguales, es decir, que no han tenido un tiempo exacto entre cada una de ellas. Y en ellas, Dios ha ofrecido la oportunidad al hombre para que pueda tener un trato con él. Y son 7 dispensaciones. La primera es la de la inocencia, la de la conciencia, la del gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el milenio. El primer periodo es la dispensación de la inocencia. Y esta comienza cuando Dios crea a Adán y a Eva y termina cuando ellos son expulsados del huerto del Edén. En este tiempo, el hombre era inocente, es decir, que no había malicia en él, y esa era su única responsabilidad. Pero el hombre desobedece a Dios cuando come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el juicio que Dios le mandó fue que los echó fuera del huerto del Edén. El segundo periodo es la dispensación de la conciencia. Este tiempo duró 1656 años. Comienza desde que el hombre es echado fuera del huerto del Edén hasta el diluvio. En este tiempo, el hombre ya era consciente de lo bueno y de lo malo, y su única responsabilidad era hacer todo para agradar a Dios. Pero el hombre se corrompió y se llenó de malicia y de corrupción. Y entonces el juicio que Dios le mandó al hombre fue el diluvio, donde solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras fueron los únicos que se salvaron. El tercer periodo es la dispensación del gobierno humano, el cual duró 141 años. Comenzó desde el diluvio hasta la confusión de las lenguas. En este periodo, el hombre tenía que vivir en justicia delante de Dios, y esa era su única responsabilidad. Pero el hombre la dejó de lado y menospreció el pacto que Dios había hecho con ellos. Y el juicio que Dios les mandó fue confundir sus lenguas, y así los dispersó por todo el mundo. Algo notable de este periodo es que Dios se quedó en silencio por alrededor de 285 años, es decir, que Dios no trató con la humanidad en este tiempo. El cuarto periodo es la dispensación de la promesa. Comienza cuando Dios llama a Abraham y termina cuando el pueblo de Israel desciende a Egipto con la gran hambruna que hubo en el tiempo de José. En este periodo, el estado del hombre era una amistad cercana con Dios, ya que él había elegido a un hombre para hacer una gran nación de su descendencia. Y la responsabilidad del hombre en este periodo era mantener esa amistad con Dios y mantenerse en obediencia y en confianza, siendo diferentes a las demás naciones. Pero el hombre desobedeció. Y el juicio que Dios les mandó es que fueran esclavos en Egipto. En este periodo vemos otro silencio de Dios, el cual duró 420 años. El quinto periodo es la dispensación de la ley, el cual comenzó en el monte Sinaí con Moisés y terminó en el monte Calvario con la muerte de Cristo. El estado del hombre en este periodo era estar bajo el cuidado de Dios, y es también cuando se establece el gobierno teocrático, es decir, el gobierno de Dios. Durante este periodo, la responsabilidad del hombre era guardar y cumplir la ley, ya que traía grandes bendiciones a aquellas personas que lo hacían así. Pero el hombre desobedeció, y el juicio de Dios para este periodo fue el cautiverio. El sexto periodo es la dispensación de la gracia. Comienza en la cruz del Calvario y terminará cuando Cristo venga una vez más por su iglesia en el arrebatamiento. Este periodo es el que actualmente estamos viviendo, y el estado del hombre delante de Dios es de culpabilidad. Y la responsabilidad del hombre es creer en el Señor Jesucristo para poder ser salvos de la condenación eterna. Pero como en otros periodos, el hombre desobedecerá a Dios, rechazará a Cristo y vivirá como bien le parezca. Y el juicio de Dios será la condenación eterna. Así que si hoy estás viendo este video, yo te invito a que creas en Cristo y lo hagas tu único y suficiente Salvador, para que puedas ser salvo y vivas por la eternidad con Él. Después de esta breve pausa, también hay 7 cosas que tienen que suceder dentro de este periodo. Algunas de ellas ya sucedieron, otras estamos viviéndolas y otras faltan porque acontezcan. La primera es que Jerusalén será destruida.
Esto ya sucedió en el año 70 después de Cristo. La segunda cosa es que los judíos serán dispersados. Esto ya sucedió, ya que después de tantos intentos de los gobiernos por querer conquistar y dominar Israel, provocaron que los judíos tuvieran que salir de su tierra para poder sobrevivir. La tercera cosa es que Jerusalén será hollada, es decir, que será pisoteada, humillada y destruida, lo cual ya sucedió. Lo cuarto es que la iglesia será establecida y guardada del pecado, algo que estamos viendo hoy en la actualidad y de lo cual nos debemos de preocupar, de que nadie nos engañe y nos termine alejando del camino de Dios. La quinta cosa es la apostasía del cristianismo, algo que estamos viviendo hoy en día, ya que apostasía es negar la fe y también en la constitución de falsos maestros, los cuales se aprovechan del cristianismo para poder hacerse ricos. La sexta cosa es que los judíos regresarían a la tierra que Dios les dio, que es Jerusalén. Esto ya se cumplió en gran parte, ya que en 1948 Israel es constituida como nación, pero actualmente siguen peleando por querer recuperar todo el territorio para poder así levantar el tercer templo de Salomón. La séptima cosa es el advenimiento de Cristo, que es decir, es el arrebatamiento, lo cual estamos esperando hoy en día, a que Cristo venga por nosotros. El séptimo periodo es la dispensación del milenio, algo que estamos esperando a que acontezca. Este durará 1000 años. El estado del hombre durante este periodo será estar en paz y en armonía con Dios. Y este era el plan original de Dios desde el principio de los tiempos. La responsabilidad del hombre será guardar esa armonía con Dios durante este tiempo. Pero Satanás engañará a muchos y hará que desobedezcan y se rebelen contra Dios. Y el juicio de Dios para Satanás y sus seguidores será la condenación eterna, que es cuando sean echados en el lago de fuego. Todo esto lo podemos aprender gracias a Apocalipsis. Y estas han sido las dispensaciones, que son 7. Espero que hayas aprendido mucho de ellas y haya sido de grande bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.